Bienvenidos, estamos en un nuevo programa de ¡Hagamos lío! En compañía de Luis Mario y Daniela y Angélica. Muchísimas gracias de poder estar otra vez en sus hogares por medio de este podcast. Estamos emocionados de encontrarnos con ustedes en este proyecto. El día 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, el Papa León hizo su primera canonización y tenía ahí dos santos jóvenes, muy jóvenes, Carlo Acuti y Pier Giorgio Frassati. Estos santos tienen muchísimas cosas en común, a pesar de que murieron con un siglo de diferencia. Tienen la juventud, ambos italianos, ambos de familia pudiente, pero también este ejemplo que están dando los jóvenes. Queremos el impacto que ellos están causando como santos a la juventud. Vamos a hablar un poco de esto en estos días. ¿Ustedes cómo creen que estas canonizaciones de qué manera han impactado en la gente joven? Bueno, yo creo que realmente es un gran impacto el conocer que hay un santo, en el caso de Carlo Acuti al menos, coincidido, aunque sea en un corto periodo de tiempo de vida conmigo. El saber que hay un santo que ha sido canonizado y que estuvo vivo al mismo tiempo que yo, es algo que me explota la cabeza. Y en el caso de Pier Giorgio Frassati, es también impresionante ver un joven tan determinado, ¿no? Quizá era también otros tiempos, pero vamos al punto de la edad que tenía. Él murió con 24 años de una enfermedad muy dolorosa que lo mantuvo algún tiempo sin poder moverse bien. Entonces impresiona cómo dos chicos tan jóvenes llegan a sufrir estas enfermedades, ¿no? Que parece también algo irónico, ¿no? Que cuando uno está en la flor de la juventud, que piensa sobre todo en vivir, estos jóvenes llevan un camino totalmente diferente a lo esperado. Sí, la verdad que yo creo que esta conversación a mí me ha traído mucha alegría porque realmente es un santo que lo siento que es muy cercano. O sea, a pesar de que él murió antes de que yo naciera, ¿no? Pero lo siento tan cercano porque justamente tengo el hecho de que puedo ver fotos de él. En el caso de Carlo Acuti. En el caso de Carlo Acuti, ¿no? Hace poco salió la foto del vestido de Spider-Man. O sea, es una foto que a mí me llega al corazón y digo, chuta, o sea, yo puedo ver un niño así vestido en la calle y uno nunca sabe que él puede llegar a ser un santo. Y creo que hoy en día, a la juventud especialmente, ve la santidad como algo muy lejano, como algo imposible, como algo que solamente las monjitas, los religiosos pueden ser, ¿no? Pero y ver a un joven de 15 años que logró ser santo es algo impresionante. Y lo mismo con Pier Giorgio. Con 24 años, a mí me sorprende mucho todas las fotos que vemos de él, ¿no? Que estaba en la montaña, que era alguien aventurero, que era lleno de alegría, ¿verdad? Que muchas veces lo que nos falta hoy en día, ¿no? La alegría. Los jóvenes, creo que poco a poco hemos caído como en un estado de indiferencia, a veces de que no nos importa nada, que nos da igual todo y vivimos como que en ese estado como de tristeza, ¿no? Y ver a jóvenes alegres y santos creo que nos puede inspirar a todos. A mí me ha sorprendido, porque hemos estado un poco leyendo las biografías de ambos, es el paralelismo de la vida de ambos. Como decía, tienen muchísimas cosas en común, a pesar de los años que lo diferencian. Si mi memoria no me falla, Frassati es del 1901 y recuérdenme ustedes, Carlo Acuti de ser del 2000, no, del 90 y algo. 91. Del 91, son casi un siglo de diferencia, pero por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que ambos vienen, aparte que vienen de familias muy pudientes. En el caso de Frassati, ellos eran dueños de un periódico importantísimo, de La Stampa, y en el caso de Carlo Acuti, que son también gente de dinero, es que son familias que no son especialmente religiosas, especialmente con esta afinidad. Entonces es interesante que a pesar de esta situación, o sea que sí son católicos, pero no son verdaderamente practicantes, como en algún caso lo han mencionado. Me llama muchísimo la atención esta situación, porque generalmente tú dirías, bueno, no, un santo es una persona que está siempre ligada a una familia, bueno, que lo lleva a los sacramentos, o una madre piadosa, pero tiene que haber siempre, creo yo, algo o alguien que te conduzca a los santos, te acerque a la vida de los santos, o que acerque a la vida de la iglesia. En este caso, creo que mencionabas tú, Luis Mario, en el caso de Carlo Acuti. Carlo Acuti realmente conoció el cristianismo por su niñera, que se llamaba Beata, coincidentemente. Interesante. No es Beata, se llamaba Beata. Interesante. Ella fue quien lo llevó, digamos, a estos primeros pasos en la iglesia, y él fue quien realmente, conociendo, es que se enamoró de Dios. Y él fue quien convirtió a su familia, de hecho. Mira, al él querer ir al Santísimo todo el tiempo, su madre se llevó a intrigar qué es lo que
está viendo, qué es lo que está conociendo. Entonces ahí es cuando ella empezó a estudiar catecismo para poder responder las preguntas que él hacía, porque a pesar, como tú dijiste, de ser una familia tradicionalmente católica, no eran realmente practicantes. Entonces él tenía ciertamente, como todo niño, muchas preguntas, tenía sus dudas de fe. Entonces la mamá empezó a estudiar el catecismo y teología para poder responder a esas preguntas, ¿no? Ahí es como empieza la conversión de la familia de Carlo Acutis. En el caso de Frassati creo leí que él tenía un preceptor que era salesiano. Entonces él empieza a leer temas ya de santos que lo van acercando a él también. Incluso tiene acercamientos con los dominicos terciarios. Pero, o sea, creo que chévere para mí, siendo dominica, que claro, pueda escuchar un santo laico de hace un siglo, ¿no? Que es dominico y que más o menos pensaba, ¿no? Es que me traía alegría justamente ver a Pier Giorgio porque él es dominico, ¿no? Él es un terciario dominico, es decir, es un laico, no es monje ni fue religioso, pero sí lleva la espiritualidad. Y la espiritualidad de un dominico es uno que el estudio, ¿no? Creo que es algo muy importante. Entonces verlo como algo tan cercano, ¿no? Yo veo en mi colegio todos los días a las hermanas y verlo algo tan cercano y que quién sabe cuántas laicas pueden salir del colegio, ¿no? Es algo muy lindo porque creo que cada estudiante puede abrir su corazón y realmente encontrar a Dios, ¿no? Y lo que yo justamente también pensaba es que uno desde nuestro lugar, desde nuestro metro cuadrado, podemos evangelizar a muchas personas. A Carlo Acutis lo evangelizó su niñera, pero yo como estudiante también lo puedo hacer, como profesional, como profesor, o sea, podemos realmente evangelizar y muchas veces tal vez nos da miedo, nos da vergüenza hacerlo, pero yo creo que es como perder justamente esa oportunidad de que alguien pueda ser santo, que yo pueda ser santo, ¿no? Porque justamente es querer la santidad no solo para mí, sino para los demás, ¿verdad? La salvación para todos. Entonces me parece eso muy bonito. No, me parece también impactante lo de Pier Giorgio porque era un joven y nos demuestra, también nosotros tenemos esa imagen, por lo menos yo de mi época, que los santos eran solamente o sacerdotes o religiosas, mucho mayores, gente muy grande. Te recuerdan estas imágenes que tú tenías en los libros y el saber que él tenía pues 24 años. Nos llama la atención que cualquiera puede, como tú dices, cualquiera puede ser santo si se lo propone, porque la santidad es una decisión de nosotros. Tú sé santo por mí, a veces te dicen tus papás, no, tú reza por mí, pero la santidad es una decisión y debe ser no solamente una decisión, debe ser una decisión y una aspiración de nosotros como católicos practicantes, que no debe ser lejana a, hoy por hoy vemos personas que han canonizado que son esposas, padres, laicos, jóvenes, entonces nos acerca mucho, me gusta mucho estos nuevos santos que están siendo canonizados en la iglesia porque de verdad nos acercan muchísimo. Hay cosas también muy interesantes, hablando un poco del paralelismo de ellos. En el caso de Carlo Acutis, pues él se interesa por los milagros eucarísticos. Y él dice, bueno, porque es que si la gente conociera lo que es la Eucaristía, lo que tiene la Eucaristía, lo que a mí me llama la atención. O sea, la gente se moriría si no va a misa. O sea, tiene que vivir esto, tiene que entenderlo para que entienda verdaderamente dónde está Cristo. Y entonces él solito, él se organiza esta exposición del milagro eucarístico. Me dice un chico con qué iniciativa, qué habrá tenido en ese momento, 13, 14 años. Claro, o sea, es más, yo creo que, o sea, por lo que tengo entendido, él fue catequista desde los 10 años. Imagínate. O sea, yo no me imagino, o sea, catequista desde los 10 años, wow, o sea. Es que él pidió permiso Sí. para poder tomar la comunión antes de los 7 años, porque hay una preparación que hay que hacer, entonces pidió permiso para hacerlo. O sea, ¿cuál era su entusiasmo de tengo que vivir esto, tengo que sentirlo y luego tengo que exponerlo? Pero yo voy a la iniciativa de él, ¿no? El mismo en el caso de Pier Giorgio, o sea, las iniciativas evangelizadoras, o sea, hay que tener iniciativa también para ser santo, de seguir el camino de la evangelización. Y esto es precioso. Y yo creo que a veces a nosotros mismos, a nosotros como laicos, tenemos las ganas, tenemos los deseos, pero nos falta iniciativa. Nos falta iniciativa de decir, no, es que no voy porque es que es muy lejos, o no voy porque no me dejan salir, o no voy porque es que no puedo, pero hoy por hoy con las redes sociales puedes hacerlo. Puede llegar a mucha gente, demasiada gente. Y, o sea, claro, o sea, la iniciativa creo que es algo muy importante porque justamente ese deseo también de hacerlo, ¿no? Entonces, hoy en día existen muchas maneras y yo creo que las redes sociales son una herramienta en la cual puedes alcanzar a cualquier persona y muchas personas se han convertido gracias, yo digo también a las redes sociales, ¿no? O sea, han encontrado información, han podido explorar más de cosas que no conocían, de santos. Entonces, es verdad que la iniciativa es algo muy importante y hay que tenerla en cuenta también, ¿no? Y la edad no es impedimento para hacerlo. Le pregunto, o sea, por ejemplo, ¿ustedes ven esa iniciativa evangelizadora en la juventud hoy por hoy, ustedes que son mucho más chicos que yo? Realmente es un tema complicado actualmente
aprendizaje, porque si bien, como dice Daniela, las redes sociales son algo muy bueno, también pueden ser algo muy negativo, ¿no? Sobre todo con este tema de la iniciativa, muchas veces, dentro de las cosas que tú decías, ¿no? Que finalmente podemos resumirlo en procrastinar las cosas, en dejarlo para después, y muchas veces nos quedamos en el momento, ¿no? Quizás eso es algo que nos está faltando ahora, ¿no? El poder lanzarnos y querer hacer las cosas, porque muchas veces está también ese un poco miedo al que dirán, ¿no? Si yo subo un TikTok o un reel hablando de Dios, lo van a ver mis compañeros del colegio. Que hasta una historia cuesta subir a veces. Claramente. De hoy no me salió el cabello adelante, no lo voy a subir. O sea, hasta cosas mínimas, creo que a veces cuesta subir así. Y esas son cosas que finalmente terminan matando la iniciativa que puede llegar a tener, si es que en algún momento la hay, ¿no? Bueno, pero no necesariamente con las redes sociales. Ellos fueron mucho más, también fueron a otro tipo de acciones. En el caso, por ejemplo, de Carlo Acuti, dice que una cosa interesante fue que la familia no sabía exactamente qué mismo pasó, pero después del funeral apareció un montón de gente afuera diciendo que Carlos les había ayudado, los había ayudado espiritualmente, que les había dado de comer. O sea, la familia de verdad, mira que él de verdad actuó esto también de manera, eso, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, en este sentido, ¿no? Y todo esto apareció en el funeral de él, imagínate, o sea, a la edad de él hizo acciones con los pobres también. Mira, siendo de clase, que a veces tú dices, no, es que la gente de clase, desgraciadamente la gente tiene una posición, mira que él siendo de clase alta, dice el noble, en un tipo como San Francisco, con este ejemplo, que seguramente pues lo inspiró muchísimo, pues, tanto al punto que pidió que lo enterraran en Asís, con iniciativas pequeñitas también. No sé en realidad qué tanto estamos incentivando nosotros como comunidades, como iglesias, como colegios en muchos casos, a los apostolados. Es una parte donde también se experimenta pues el tema de la caridad y también esta acción que debemos tener como iglesia, es una responsabilidad que debemos tener como iglesia. Entonces yo no sé ustedes cómo lo viven en el tiempo y en su espacio laboral, en su espacio de colegio, en este caso, ese tipo de acciones que de repente deberían apostolar, que de repente también inspiran a los chicos a este camino de la santidad. Bueno, realmente lo que tú mencionas, el apostolado, es algo muy importante. Yo creo que es algo que no creo que se hace mucho. No digo que no se haga para nada, pero es algo que yo creo que se podría hacer más. Yo creo que debería ser prácticamente mandatorio. Porque bueno, volviendo un poco a retomar este tema de las redes sociales, va a parecer aquí muy machetero, ¿no? Pero insensibilizan mucho. O sea, vemos imágenes de todo tipo y eso hace que de una u otra forma nuestro cerebro se acostumbre a eso. Entonces no podemos realmente sensibilizar con las personas que están en situaciones más vulnerables, ¿no? En los momentos en los que yo he tenido la oportunidad de hacer apostolado son momentos muy conmovedores porque ves realidades muy complicadas, que son cosas que ni siquiera se te pasarían a veces por la cabeza. Y luego vas y escuchas unas historias que te rompen el alma. Creo que es algo que debería ser mandatorio para todos y que es algo que se debería incentivar más, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, justamente yo hace poco, como consejo estudiantil, hicimos un apostolado, ¿no? Y justamente yo creo que fue para mí una iniciativa que yo tomé, que al principio no la quería tomar, la verdad, porque yo decía, chuta, ¿qué pensarán de mí? ¿Será que saben que es un apostolado? Y que si no les gusta y se quedan no sé, yo en mi cabeza tenía un millón de ideas, ¿no? Pero justamente dije, no, pues hay que dar la oportunidad. Creo que la mayoría de chicas que yo llevé no habían asistido a un apostolado. Perdón, Daniela, explícales un poco a la gente que no está familiarizado con eso. ¿Qué es un apostolado o cómo lo llevan? Un apostolado es una actividad en donde vamos a cierto sector, a cierto lugar, a acompañar a las personas, ¿no? A estar presentes con ellas y también a evangelizar, ¿no? Que es una parte importante, ¿no? El evangelizarlas también, pero yo creo que lo más importante es acompañarlas, porque muchas de esas personas lo que necesitan es ser escuchadas. Y muchas veces es verdad que necesitan tal vez comida, que necesitan ropa, que necesitan objetos materiales, pero también muchas veces tienen como que esa hambre de sentirse escuchadas, de sentirse amadas, ¿no? Fuimos a el ancianato de las Hermanas de la Caridad, de la hermana Teresa de Calcuta, y fuimos con, creo que un grupo de 20 chicas, ¿no? Entonces fue un momento muy bonito porque vimos realidades que eran muy fuertes, ¿no? Eran personas que eran de situación de calle, o sea, no tenían familia, muchas estaban en delirio, ¿no? Me acuerdo que hubo un señor que se acercó a mí y me dijo, estoy buscando trabajo, y me contaba, es que no, perdí mi trabajo ayer, y eran situaciones que yo no las puedo entender, o sea, por más que uno quiera decir, te entiendo, o sea, nunca vas a poder entender esa situación en concreto porque no la vives, ¿no? Y muchas de mis compañeras sí salieron, y unas dos se les fueron la lágrima al final porque nunca habían experimentado algo así, ¿no? Entonces, pero creo que fue un momento especial para también como que agradecer lo que tenemos, ¿no? Y también orar por ellos, ¿no? Y visitarlos y seguir con los apostolados, porque yo creo que es algo muy importante el que ellos se sientan acompañados, ¿no? O sea, no todos los días tienen una compañía y yo creo que ese día los vi muy alegres. Entonces fue un momento muy bonito y creo que como jóvenes, como adultos y cualquier edad deberíamos promover los apostolados porque son muy necesarios, ¿no? Hay en muchos lugares donde no llega
llega la gente y necesitamos estar ahí. Y muchas veces también es un golpe de realidad para uno mismo. Como mencioné antes, el de poder sensibilizar, el de quizá, como tú dices, no es que voy a comprender la situación porque no estoy en esa situación, pero entender que mi realidad no es la única realidad que existe. Que a veces vivimos un poco en una burbuja creyendo que, bueno, que la vida es de una forma y luego vamos a estos lugares y vemos que es de otra. Te hablo de muchos años, hace 2018 aproximadamente fuimos con la Cristi, estuvimos en un apostolado repartiendo comida en el centro de noche, igual y con los peligros que eso conllevan en su momento. Cuando terminamos de repartir en el sector que estuvimos, fuimos pasando, bueno, por otros lugares que realmente no era nuestro foco, no era donde realmente íbamos a ir, pero bueno, pues había quedado un par de tarrinas más, entonces obviamente no nos queríamos quedar con eso, queríamos terminar de repartirlo. Y mientras íbamos en el carro, vimos a un señor que estaba sentado, ¿no? En una vereda, estaba con una funda y estaba muy oscuro, ¿no? No se veía mucho. Y yo bajo la ventana, le pregunto al señor si está la tarrina, si quería algo, y no se movía mucho, ¿no? Inclusive la Cristi se puso un poco paranoica y dijo ahí, tiene un cuchillo, se asustó, ¿no? Porque al final, como digo, son situaciones a las que no estamos acostumbrados y eso también nos asusta un poco, ¿no? Y luego el señor, como les digo, no se movía mucho y empieza a llorar. Y él nos dice, yo desde la mañana le estaba rezando a Dios que por favor alguien me pueda ayudar y no sé qué. Y bueno, ahí yo, que estaba en la ventana, me acerqué, conversé un poco con él, ¿no? Me contó un poco su historia, ¿no? Pero esas situaciones son un choque para uno, ¿no? Lo hacen decir, estoy viviendo en una bola de cristal, en una realidad que quizás es muy bonita y no estoy compartiendo con hermanos, que son cosas que tanto Carlo Acuti como Pier Giorgio Frassati vivieron a la perfección, ¿no? También veníamos leyendo con Daniel un poco la historia de él y también finalmente se descubre todas estas acciones que él tenía en su funeral. Inclusive una frase que me pareció muy fuerte, porque Pier Giorgio Frassati, a pesar de ser muy bueno, no se llevaba mucho con la gente de su estatus, por decirlo así. Él siempre iba a trabajar con la gente que tenía menos recursos, a intentar ayudarlos, ¿no? Y su padre no le tenía mucho cariño por eso. Le llamaba, porque en la lectura le dice que le llamaba inútil, o sea, que No hacía nada. que no hacía nada. Y en el funeral de su hijo ve que era tanta gente y dice, bueno, es que a mí me ayudó con tal situación, a mí en esta, a mí me dio dinero. Y ahí es cuando el papá dice una frase que me parece fuertísima, que leímos con Daniela, que era no conocía a mi hijo. Entonces muchas veces ahí también está la bondad que no vemos. Y mira, por eso digo, son historias paralelas, un poco lo que le pasó también a la mamá de Carlo Acuti, la misma historia. Yo sí siento esto que ustedes dicen, la falta de acercarnos al hermano por miedo, por desconocimiento y vivir estas vidas individuales que estamos viviendo hoy por hoy, la mayoría en realidad, por seguridad, por las redes sociales, etcétera, etcétera, porque el mundo se está volviendo muy individualista y el alejarnos de las realidades que están ocurriendo de verdad, que es importante desde pequeños incluso verlas. Lo que decían, mira, qué bueno que Daniela ha podido hacer este apostolado en su colegio y que pudieran hacerlo a los chicos desde pequeños para acercarlos a las realidades que no están tan lejos de su casa. Y que ellos hasta dónde pueden llegar a vivir. O sea, uno nunca sabe, claro, ahorita estamos en una situación, para nosotros está bien, ¿no? Pero en un futuro no sabemos qué podemos pasar, ¿no? Y si vamos a estar en esa situación o una parecida. Tomando el ejemplo de estos santos, algo también que me llamaba mucho la atención, bueno, qué maravilloso que específicamente en la canonización de Carlo Acuti estuvo su mamá, que es la segunda vez que podemos tener una mamá presente en una canonización, creo que después de María Goretti, que serán muchísimos años. De algo que me impresionó muchísimo en realidad, el hermano de Carlo Acuti leyendo, y yo decía, ¿cómo será crecer pensando que tu hermano literal es un santo? ¿Qué peso? ¿Qué peso? Qué bonito y qué complejo a la vez, ¿no? Me lo imagino porque mira qué bonito también, la historia es muy bonita, que su mamá, pues él era hijo único, en este caso, Carlo Acuti, y él muere, le dice que él creo que le deja en un video, y le dice que al final ella va a tener otros hijos, y al final tiene estos gemelitos. Como al año, no me acuerdo exactamente, al año 2 años. Tiene sus hermanos gemelos que no lo conocieron a Carlo en persona, pero obviamente son de la familia. Es impresionante pensar que en ese sentido, que tú tienes literal, tu hermano es un santo. Incluso puedes recoger testimonios de gente que fue compañera suya de escuela. Interesantísimo el caso de la persona que les conducía, Reyes. Dice que nunca le pedía después de la escuela, llévame al Santísimo. Y lo dejaba y se quedaba horas viendo el Santísimo. Y le decía, ¿y qué es? No, es que ahí está Cristo. Entonces le explicaba el milagro eucarístico y todo. Obviamente, esta persona pues no profesaba la religión católica, no recuerdo exactamente, creo que era Farsi. No quiero decirlo porque no lo sé correctamente, lo voy a decir mal, pero en todo caso no profesaba la religión católica, pero él se terminó convirtiendo. Y eso es impresionante, pues también alguien que sin obligarte a convertirte, tu misma acción te convierte. Y es que nuestras acciones hablan por nosotros. Nuestra evangelización somos nosotros mismos. Y eso es a lo que debemos apuntar como personas, como jóvenes, bueno, ustedes más jóvenes,
jóvenes que yo, como católicos, nuestras acciones hablen por nosotros mismos, y si nosotros llevamos una vida buena y enfocada y pensada en la santidad, pues lo demás se hace solo. Como conclusión, ¿qué podemos decir de estas canonizaciones y de lo que nos aportan como católicos en este nuevo milenio? Podemos aprender mucho de ellos. El hecho de que son jóvenes que primero han tenido iniciativa, que han tenido ese celo por el evangelio de compartirlo, no de solo recibirlo y que ahí muera, ¿no? Sino de compartirlo. Son personas que están tan llenas de Dios que no se podían quedar con eso. Yo siempre pongo el ejemplo de un vaso. O sea, si tienes un vaso y le llenas de agua y le sigues poniendo agua a pesar de que ya está lleno, en un momento se va a desbordar porque no hay de otra. Eran jóvenes que estaban llenos de Dios y que tenían que darlo a toda costa, ¿no? Es muy bonito pues que se hayan canonizado al mismo tiempo, que han tenido ideas tan parecidas en muchos aspectos, en la nacionalidad, pues comparten ciertas aficiones, ¿no? Como si desde el inicio de los tiempos hubieran estado preparados para ser canonizados al mismo tiempo. Pero bueno, realmente yo creo que eso es lo que podemos aprender sobre todo, ¿no? El no quedarnos en uno mismo, sino que salir a los demás, ¿no? Mucho tiempo hemos sido una iglesia mucho hacia adentro y nos hemos olvidado de mirar hacia afuera, de ir a buscar al hermano, que es lo que deberíamos estar haciendo, y dar el evangelio. También nos hace de que la iglesia, ¿verdad? Para afuera, no solamente quedarnos adentro, también recordar la Francisca. Justamente decía, no, vayan a las calles, o sea, vayan a evangelizar y hagamos lío, ¿no? Como si pero no, o sea, sí, yo creo que estas canonizaciones han sido muy espectaculares, muy de mucha alegría, ¿no? Y especialmente para los jóvenes, como decía Luis Mario, es un ejemplo a seguir y es una iniciativa para nosotros de justamente no ver la santidad como algo lejano, sino también verlo como un compromiso que nosotros podemos ponernos, ¿no? Una meta que hay que cumplirla, ¿no? Y que si realmente uno le pone anhelo y deseo y amor y oración también, se puede cumplir. No es imposible. Ya lo ha logrado Carlos Acuti y yo creo que cualquier joven podría hacerlo con una buena iniciativa, con oración y justamente con mucho amor. Como lo dijimos antes, la santidad debe ser la aspiración de todo cristiano. Y como decía Carlo Acuti, muchos nacemos como originales y morimos como fotocopia. Y nosotros todos queremos ser originales hasta el final. Les agradecemos muchísimo este programa que nos están escuchando en Hagamos Lío. Y que Dios los bendiga. Y no sean copias.